estamos en Hablando Solo. Hoy vamos a hablar de una leyenda que es las tepas. ¿Qué son las tepas? Vamos a ver qué es las tepas y luego le cuento algunas historias que he escuchado sobre ellas. Tepas es una creencia huasteca que se da mucho en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas. Creo que nada más en esa zona donde se da mucho. Creo que también en León y en Aguascalientes, pero casi nada más se da. Las tepas tienen un significado con la Llorona y todo eso. ¿Por qué? Porque la creencia de las tepas o la tepa es de que una persona se ahogaron sus hijos y ahora esa persona se ahogó en el río y es un espíritu del río que baja para ahogar personas. Entonces, eso es una tepa, o sea, es una creencia huasteca que creen que hay un ser de agua, una mujer muy hermosa que viene y empieza a hablarle a la gente. Dicen que es una mujer muy bonita, empieza a hablarle a la gente y ¿qué pasa? Los hace que se ahoguen las personas. Yo tengo creencias de eso, no tengo creencias, pero conozco gente que tiene creencias y cuando era niño mi abuelo me habló mucho de ellas. Vamos a ver qué son las tepas. Del guión que les hice, ya les tengo ahí algo para que lo escuchen. Las tepas, o simplemente la tepa, son figuras centrales en la tradición oral de la región huasteca, especialmente en zonas de Veracruz, Hidalgo y el área norte de Puebla. Se les considera seres sobrenaturales, usualmente descritos como mujeres con una dualidad inquietante. Aquí te resumo los aspectos clave de esta creencia. 1. La dualidad de su apariencia. La leyenda más famosa, como la del río Tancochín, describe a la tepa como una mujer de una belleza cautivadora cuando se le observa a la distancia. Alta, de tez blanca, esbelta y con una larga cabellera. Sin embargo, al acercarse, su aspecto se transforma en algo aterrador. Su rostro se torna lívido, amarillento y lleno de odio. Sus ojos se ven desorbitados. Su cabellera se convierte en un manojo de paja o zacate desaliñado. Posee uñas largas y afiladas, similares a garras. 2. Comportamiento y peligros. Guardianas del agua. Se cree que habitan en las riberas de los ríos y arroyos. Muchos lugareños advierten que son peligrosas, especialmente a ciertas horas, a menudo al mediodía, o en días sagrados, como el Viernes Santo, cuando se dice que cuidan que nadie se bañe en el río. El encuentro. Quienes aseguran haberlas visto mencionan ráfagas de viento repentinas y cómo los caminos parecen cerrarse con ramas y arbustos, dejando a la víctima atrapada. Consecuencias. Se dice que pueden arrebatar la vida a quienes las encuentran, o bien, provocar fiebres intensas, alucinaciones y enfermedades que pueden durar días. 3. Costumbres de protección. Debido a la influencia de esta creencia, existen rituales tradicionales para apaciguarlas o protegerse de ellas, especialmente al trabajar en las milpas cercanas a los ríos. Ofrendas. Es costumbre dejar comida, tazas con café, agua y aguardiente en pequeñas cazuelas de barro. El ritual. Después de convidar la comida, los sobrantes se entierra en un hoyo en medio de la milpa, rociándolo con agua, café y aguardiente. Esto se hace para darle de comer a la madre tierra y evitar el acoso de estos seres. Teopaquetl. En algunos relatos se menciona el uso de pequeñas figuras de barro conocidas como teopalcates o teopaquetl, caritas sonrientes, como parte de estos rituales de protección. 4. Variaciones locales. La tepa de la fuente. En otras versiones, como una leyenda de Pueblo Viejo, la historia se humaniza un poco más, presentando a la tepa como una madre que, tras una tragedia familiar donde pierde a sus hijas, enloquece y vaga por los alrededores buscándolas, convirtiéndose en un espíritu que habita en las zonas arboladas. ¿Te interesa? Miren, la tepa, ya escucharon, es una creencia, nos basamos a lo último, a lo primero, que viene siendo de que creían de que fue una mujer que desahogaron sus hijos y ahora anda en pena buscando. ¿Qué topa con la Llorona? Que topa porque la Llorona perdió a sus hijos y ahora anda en los ríos, ¿verdad?
Mucha gente dicen que confunden a la Tepa con la Llorona. Pero yo he escuchado de que las tepas son varias, o sea, no que son varias, simplemente de que las tepas andan, o sea, pueden ser como unas 4 mujeres o 5 y están jugando en el río y te empiezan a hablar y te empiezan a hablar y la gente cae en como un tipo de hipnosis en donde la gente va y ¿qué hace? Sigue y cuando llega al río se ahoga. Esto era, yo cuando era niño y vivía en el rancho con mis abuelos, yo no sabía nada de eso y una vez mi abuelo cuando íbamos a ordeñar, mi abuelo me dice, si ves mujeres vestidas de blanco jugando en el agua, no te les acerques, son las tepas, es la tepa o son las tepas, me dijo, aunque te hablen y te chisteen, te digan ven, no vayas, porque esas hacen que la gente se ahogue, ahogan gente. Yo me acuerdo que mi abuelo me dijo eso, nosotros íbamos a ordeñar temprano, como a las 4 de la mañana íbamos. Entonces, eso fue como que me dijeron, yo no creía. Pero en una ocasión sí me tocó ver que un tío me dijo, mira, ahí están las tepas. Y se miraban unos bultos blancos en la laguna de donde íbamos a ordeñar las vacas, o sea, se miraban unos bultos blancos en el agua y se escuchaban como chispoteaban o se escuchaban risas, porque me tocaba mucho que en la madrugada escuchábamos risas y me decía mi abuelo, son las tepas, no te acerques al río, no vayas para nada a los ríos porque son las tepas, ellas te jalan y te ahogan. Entonces por eso fue de que yo dije, bueno, pues no nos vamos, no nos acercamos y siempre viví con ese miedo. Y me tocó ver 2, 3 casos de que a fulanito de tal luego la tepa. Y también uno que me tocó vivir, que yo vi a la persona y luego la persona a la media hora dijeron que se había ahogado, que se lo habían llevado a las tepas. Que porque escucharon la risa y de repente escucharon un grito y el señor ya estaba ahogado. Y mucha gente dice que se lo llevaron las tepas y lo ahogaron las tepas. Eso es muy creencia ya. Yo viví en un rancho que se llamaba Ejido Escudo Nacional. En ese rancho yo escuché esa leyenda por primera vez. Cuando voy a Tampico, la escuché también, esa historia. Y cuando fui a Veracruz, que anduve ahí por Veracruz, ahí por ahí, unos tiempos, también escuché la historia de las tepas allá por Córdoba, por Orizaba. Escuché esa historia. Y aquí en San Luis la escuché hace poco también, ahí donde yo trabajo. Una compañera estábamos platicando sobre la Llorona, porque traía un video donde la habían captado. Y haz de cuenta que tocamos el tema de las tepas y ya me dijo. Y ya dice que la creencia también de ellos es de que andan por todos los ríos y que se ven en tiempos de lluvia. Aquí en la creencia es que se ve más en tiempo de Semana Santa, que es cuando quieren que nadie se acerque a los ríos, porque son cuando ya salen a llevarse las almas a la gente que se ahogue, ¿verdad? Tepas. Son las creencias de las tepas y si son verdad o son mentira, quién sabe. Son creencias que hay desde muchísimos años atrás. La gente las tiene y a veces uno dice, pues eso no es cierto. Pero yo siempre he dicho que cuando yo viví en el rancho, yo viví cosas que no se ven en la ciudad. Porque la gente de rancho está muy conectada con la naturaleza. Entonces, por eso yo quiero pensar de que la gente de rancho conoce cosas que nosotros no conocemos. Pues, un ejemplo, mi abuelo decía, va a llover. Y yo decía, ¿por qué? Porque las nubes están de una forma que no deberían de estar. Mi abuelo, y también cuando yo estuve en el rancho, a mí me tocó ver cómo las nubes bajaban a cargar agua y luego subían. A mí me tocó ver. Estamos hablando que yo tenía, unos 7, 8 años y no había celulares, no había nada de esto. Entonces no había cómo documentarlos, pero hay videos en YouTube donde las nubes bajan a agarrar agua y luego suben y es cuando viene la lluvia.
Entonces, por eso es de que yo siempre he dicho que la gente de rancho conoce muchas cosas que nosotros de ciudad no conocemos. ¿Por qué? Porque pues, vivimos en la ciudad, no tenemos la misma conexión con la naturaleza, tenemos una vida un poco más fácil y por eso es de que no conocemos ciertas cosas que conoce la gente de rancho. En lo de las tepas, como yo siempre lo he dicho, son creencias huastecas y créeme que a veces cuando tú te sientas a platicar con gente que vive en el rancho o gente que vive en el monte, te van a decir cosas que tú no vas a creer, pero son cosas que sí existen. Una que yo les puedo decir, cuando yo conocí al profesor Manuel Cristian, espero un saludo, era un señor como de 90 años, él me hablaba de que en el cerro de Mezquití se miraban bajar luces en las madrugadas y luego salían y nunca supieron qué fue, pero ellos ven cosas que nosotros no vemos, porque tienen se puede decir, es muy diferente la vista y el entorno que ellos tienen al entorno que tenemos nosotros aquí en la ciudad. Entonces, estas son las creencias huastecas, las tepas. También se les hace ofrendas para que dejen en paz y evitar accidentes con ellas, se podría decir. Las ofrendas, supone que las tepas la costumbre como una protección o una ofrenda que tienen ellos para que no les haga nada es dejar comida, café, tazas de café, tazas con aguardiente, vasos con mezcal, de ahí a las orillas y cazuelas de barro con comida, a las orillas de los ríos, se acerquen y evitar el problema de que las tepas se lleven a una persona. Es como una ofrenda, te voy a dejar esta ofrenda para que tú no cobres una alma o no hagas daño en esta comunidad. También hay rituales que dice que las ofrendas se comparten, se da la comida a la gente se da mucho en milpas porque ellas son de agua y se pone que ellas andan por lugares boscosos donde hay muchos sembradíos y de ahí jalan a la gente al río, ¿va? Entonces se dice que la gente de milpas y lugares creencias de rancho son hacer comida, compartirla con los trabajadores y la comida que quede se entierra y luego se rocea con agua, café, aguardiente, mezcal, en donde fue sembrada la comida para que el alma de la tepa no venga y jale a una persona de la milpa, del pueblo, de lo que sea que está cerca del agua, porque se dice que ellas acostumbran salirse del agua como mujeres muy bonitas para poder llevar a la gente a los ríos y la gente se ahogue. O sea, por eso es de que se hace eso. Y cuando todo ese ritual de enterrar la comida, rociarlo con café, aguardiente, agua, la tepa ya no se acerca porque tú ya le estás dando de comer a la madre naturaleza para evitar el acoso y el aparecimiento de las tepas en el pueblo, en la milpa, en los sembradíos, en los ríos y todo por el estilo, como protegiendo a la gente que vive ahí, como un tipo de protección. Hay otra forma que en algunos lugares usan como teopalquet o teopalcates para ponerlos, son monitos de barro para que con caritas sonrientes para que las tepas nos acerquen. No sabría por qué sería eso, pero ha de tener una función que hace como que la tepa nos acerque, o a lo mejor la tepa piensa que... También referidos en contextos locales como figuras de cuidadores o representaciones de ancestros / deidades en miniatura, son elementos fundamentales en la cosmovisión huasteca. Para un investigador paranormal como tú, es vital entender que no son simples amuletos, sino anclas de intención y presencia. Aquí te explico su naturaleza y su función específica frente a entidades como la tepa. 1. ¿Qué son los teopaquetl? El término proviene de raíces náhuatl o variantes huastecas tenec, teotl, dios sagrado, y paquetl, paquete oculto. En la práctica tradicional, representación.
Son figuras pequeñas, generalmente de barro, que pueden representar deidades, ancestros o entidades tutelares. Función espiritual. Funcionan como receptáculos. En la cultura huasteca, existe la creencia de que una figura física puede ser cargada o consagrada para actuar como un intermediario entre el mundo cotidiano y el mundo de lo sagrado o lo invisible. El cuerpo del objeto. Al ser de barro, un material derivado de la tierra madre, el teopaquetl es considerado un elemento de conexión directa con el suelo y los espíritus que lo habitan. 2. ¿Para qué sirven contra la tepa? La tepa es descrita como una entidad de desequilibrio o engaño por su cambio de forma y su naturaleza errática. El uso de teopaquetl actúa mediante 3 principios de defensa. Disuasión por presencia. Se cree que al colocar estas figuras cerca de los lugares de tránsito de la entidad o donde los trabajadores están expuestos, se establece un límite territorial. La figura actúa como un centinela que marca que ese espacio ya tiene un dueño o un protector espiritual, obligando a la tepa a evitar el área o a mantener una distancia respetuosa. Anclaje de la atención. La tepa opera a través del miedo y la desorientación. Los teopaquetl sirven como un foco de atención para los humanos. Al tener un objeto protector cerca, el individuo mantiene su mente anclada a lo sagrado, lo que reduce el nivel de vulnerabilidad ante las alucinaciones o la influencia psíquica de la entidad. Ofrenda continua. No solo se usan como escudo, sino como parte de un sistema de intercambio. Al estar presentes, los teopaquetl reciben la energía o las ofrendas, como el copal que mencionas, transformando la dinámica. En lugar de que la tepa tome la energía de los humanos, a través del miedo o el agotamiento, el humano ofrece energía al guardián, teopaquetl, estableciendo una jerarquía donde la entidad no tiene derecho a interferir. El barro como filtro. Puedes explicar que el barro no es solo arcilla. En el chamanismo huasteco, es el material que absorbe la esencia. Bueno, miren, como escucharon, en este resumen, el Tepohualtac, déjenme lo busco, el Teopaquetl es un guardián, es un protector. Ojo, esto yo lo había escuchado hace mucho, cuando fui a dar un show a un pueblo, en donde me dijeron que ellos tenían, me gusta platicar con mucha gente, y más si es una persona muy mayor, porque ellos me decían que ellos antes, sus ancestros, me enseñaron monitos. Déjame ver si puedo encontrar esos monitos en mi galería. Hacían monitos de barro y les ofrecían tequila, pozole, maíz, tortillas, y esos monitos los ponían a las orillas de las sembradíos y todo esto para que protegiera de la gente que quiere robar y todo esto. Entonces, miren, a mí me regalaron este chayacatito, allá tengo mi otro chayacate, que son protectores. Me los regalaron en Ixtlahuacán, Colima. Igual la creencia de que ellos son protectores de casa, se cuidan a tu casa, cuidan esto y todo ese show. Y los teopaquetles son esos, son protectores que mediante el poder, o como tú no poder, la ofrenda que tú le hagas y con la intención que tú lo hagas, es como él va a actuar. Es como por decir, esta taza está hecha de cerámica o lo que sea. Entonces, esa taza tiene una intención: tomar agua, tomar café. Por eso fue hecha esta taza. Entonces, los teopaquet son figuras hechas a mano, con barro, con una intención, que es cuidar el hogar, cuidar las siembras, cuidar a la gente. Y la usan como protección hacia la tepa. ¿Por qué? Porque las tepas te hacen alucinar que son mujeres muy bonitas, que te hablan, te seducen. Y cuando pasa eso, la persona al río y se ahoga. Por eso es de que mi abuelo me decía: si te hablan o algo, no vayas, vente para acá, háblame, grítame. Por lo mismo de que ellas hacían alucinar algo, cosas, y tú pensabas que eran personas muy bonitas, y ¿qué pasaba? Te llevaban y pasaba lo peor. Entonces,
Los tepaquetes son protectores. A lo mejor tú los ves y dices, pues es un monito de barro. No, son monitos que hechos con intención. Son hechos con una intención y esa intención está cargada ahí. Y son como protectores y son consagrados de una forma con la ofrenda, con la intención que tú lo hagas, que ellos van a tener un deber en este mundo. Es como cuando, por eso les digo, aprendan, lean, hagan amuletos para que se protejan de que le va a hacer brujería. Todo lo que ves, todo lo que puedas ver en mí, que si te hace algo muy raro, que a lo mejor no es muy raro, a lo mejor podría ser que yo hice un amuleto para evitar lo que sea, la envidia o algo de la gente, el mal de ojo, como lo quieras decir. Pero es la importancia de saber y saber que si quieres algo, no nomás de prender una vela, es crearlo, hacerlo, inyectarle tu intención, consagrarlo de una forma de que eso te vaya a poder ayudar en la vida, te cuide lo que sea. Estos monitos yo sabía que se les pone en una copita, se les pone mezcal, ofrenditas cada cierto tiempo para que ellos hagan su trabajo y mientras que tú los tengas bien y les cumplas, ellos te van a cuidar de todo mal, a ti, a tu negocio, a tu casa y a todo, mientras que tú cumplas y hagas con la intención buena. Son protectores de casas, de huertas y todo, y también ayudan para evitar que la tepa pues cobre una vida inocente y haga su cometido, lo que ella viene a hacer a este mundo. Como yo siempre les digo, son creencias huastecas, no me crean nada de lo que yo digo aquí, yo solamente traigo estos temas, se me hacen interesantes y pues el público me los pide. Entonces, si les gustó el tema de la tepa, explicado de una forma que todos entendamos, den like, compartan, si no, pues ni modo, va. Entonces vamos a seguir haciendo más temas y espero les haya gustado el tema de hoy, las tepas, cómo son, cuál es su magna, por qué se ocasionó la tepa, en dónde las puedes encontrar, se podría decir, en qué temporada de fechas no acercarte al río, y estas hablando solo las tepas. Creencia huasteca, verdad o mentira, como yo siempre lo he dicho, no me creas, investígalo para ver si es cierto. Nos vemos, banda.